lo cual me parece perfecto porque separar las lesiones vasculares de las lesiones tumorales sólidas. Esto antes estaba clasificado como un tumor. Este es un hemangioma capilar. Un hemangioma capilar que es la lesión benigna más frecuente encontrado en la región orbitaria en niños, pero es una lesión vascular, pues. Entonces esto está clasificado dentro de los hamartomas y no sé cómo venga definido en su libro de patología, ya no me acuerdo, pero en nuestra bibliografía de oftalmología, un hematoma es un crecimiento celular desorganizado en el mismo sitio al que pertenece, a diferencia del coristoma, que el coristoma es un crecimiento, es un crecimiento organizado en un sitio en el que no pertenece. Entonces eso es lo que diferencia un hamartoma de un coristoma. Entonces aquí, por ejemplo, esto de aquí es un tumor dermoide, un quiste dermoide o bueno, ahorita les pongo porque vi conozco la descripción de la bibliografía, pero el quiste dermoide y el epidermoide clínicamente son casi iguales. Entonces puede ser cualquiera de los dos, pero bueno, yo porque vi la descripción y pues obviamente todo tumor tiene, para ser confirmado necesita histopatológico. Entonces este de aquí me lo voy a saltar porque es muy poco frecuente. Pero bueno, ahora sí, el quiste dermoide, una cosa desde ahorita que deben de tener claro, porque luego uno se puede confundir con los porcentajes. Entre más joven sea la persona, más probabilidad hay que la lesión que encontremos en órbita sea benigna. Entre más grande sea la persona, es más probable que la lesión sea maligna. Entonces, si nosotros nos vamos a una línea media, a una edad media, y la pregunta es, ¿qué tipo de lesiones son más frecuentes? ¿Benignas o malignas? El 55% es benigno, el 45% es maligno. Pero, o sea, 45% es un porcentaje, es casi mitad y mitad, o sea, no es nada despreciable. Y entre más nos alejemos de esa línea media del tiempo, es más probable el porcentaje de malignidad aumenta, de manera que a la edad de 50 años, por ejemplo, a los 50 años, el tumor orbitario más frecuente corresponde a los linfomas, a los tumores linfoproliferativos, específicamente los linfomas de los que ahorita les voy a hablar. Y en los niños, el tumor orbitario más frecuente de órbita, no de ojo, de órbita, el más frecuente es el quiste dermoide. Ese es el tumor orbitario más frecuente en niños. Y es una lesión benigna, obviamente. Entonces, estos quistes dermoides se forman porque hay atrapamiento de tejidos dérmicos cuando se está cerrando la sutura frontocigomática. O sea, quedan atrapados entre esa sutura tejidos dérmicos, anexos, grasa, pelos, folículos. Entonces, ¿y de qué va a depender su clínica? Aquí pues es evidente que la niña tiene una bolita, pero estoy diciendo que hay atrapamiento de esos tejidos en esa sutura, entonces a veces la clínicamente no es evidente, sino que causan clínica hasta que se rompen y entonces causan inflamación de esa zona. Cuando esa zona se inflama, obviamente va a estar rojo, va a estar caliente, la persona va a tener dolor. Entonces cuando descubrimos la lesión ahí, y clásicamente pues sucede en la primera, segunda década de vida. Entonces pueden causar inflamación, pues sí, al romperse. A ver, entonces Diego, a ver. Descríbeme la primera imagen, por favor. Bueno, lo que podemos ver es una TAC, una tomografía axial, es un corte axial, y podemos observar una lesión
si la puedo apuntar y usted me dice si es la lesión. ¿Es esa? ¿De que está en Ajá. Ajá. Sí, a ver, es un ataque. axial? ¿Qué corte es? Lo que iba a mencionar es que se observa la lesión de forma hipointensa respecto al parénquima o los tejidos adyacentes. Se encuentra bien delimitada. Yo me imagino que está encapsulada la lesión. Y pues nada más, no sé qué más describir, doctor. Ok, bien. Lo hiciste bien, nada más lo voy a completar. Si es un ataque, es un corte axial, por ahí se empieza. Es tercio medio porque vemos recto medial, recto lateral, nervio óptico. Entonces comenzamos primero describiendo lo general para vernos muy pro. Y la lesión, la ubicación de la lesión es lateral, la parte lateral de la órbita. Y lo de la densidad es si tiene densidad, si es hipodensa e isointensa, y aquí cómo lo describiríamos esta isointensidad con respecto a los músculos extraoculares, o sea, es isointensa con respecto a los músculos extraoculares e hipointensa con respecto a los músculos extraoculares. Por medio de esta imagen tenemos dos densidades diferentes. Nada más me voy para que esto tiene mucho, lo tienen que entender. No es tanto no es de memorizar. Los quistes dermoides están compuestos de grasa principalmente, también hay agua. Aquí tenemos dos densidades diferentes. Si se fijan, las dos densidades, la que es más hipodensa es de la misma densidad que la grasa. O sea, esto de aquí muy probablemente es grasa y esto de acá tiene la densidad del líquido. Entonces, esto de aquí es líquido y efectivamente está encapsulado. Aquí se ve claramente cómo está delimitado y pareciera que tiene una cápsula. Entonces, ya podemos saber la localización típica, la edad del paciente. Un estudio de imagen que nos está gritando es un quiste dermoide. Entonces, aquí tenemos otro corte de otro ataque. Esta localización no es para nada típica, pero bueno, nada más para ilustrar que puede estar en cualquier lado, pero la que se tiene que aprender pues es esta, porque esto es lo clásico, que está en la parte superolateral de la órbita. Entonces, y fíjense, esta no se la tienen que saber, obviamente, pero esto de aquí, a diferencia del quiste epidermoide, el quiste epidermoide está lleno de líquido. Esto aquí es una resonancia, las dos son resonancias, pero si se fijan, este es un T2. Entonces, en el T2 observamos que tiene en T2 el líquido se ve blanco, se ve hiperintenso. Entonces, si se fijan, tiene toda la intensidad del líquido. Entonces, eso es una de las diferencias con entre un quiste dermoide y un quiste epidermoide. El epidermoide es líquido. Es una de varias. Entonces, aquí tenemos dos densidades diferentes. Acuérdense, en tomografía hablamos de densidades. Y aquí tenemos una resonancia. A ver, Johan. Sí, doctora. A ver, descríbeme la imagen. No estoy seguro si... Bueno, déjame ver si me puedo apuntar aquí. ¿No? No estoy seguro si esta es la lesión a la que se... No, okay. Comienza, okay. Sí, o sea, es esa, pero comienza describiéndome la imagen, el corte, no sé. Pues bueno, es una resonancia magnética. Ajá. Te voy a poner otra, porque... ¿Por qué? Esta ahorita yo la describo, pero te voy a poner, a ver, esa de ahí. Ok, es un corte, si no me equivoco,
es axial. Igual, bueno, se observa es esa la lesión. ¿Qué ponderación es? Ponderación. Y te doy una pista, es la misma ponderación que esta, que la primera imagen. Ok, se refiere a que si es T2. Ajá, ¿qué ponderación es? T2. Ok, ajá. ¿Ves? Ajá, y pues bueno, ahí se observa la lesión que se encuentra pues abarcando como que el nervio óptico, si no me equivoco. La lesión, o bueno, la lesión se encuentra encapsulada y se encuentra, si no me equivoco, abarcando parte del nervio óptico y pues evita que se distinga pues ahí la estructura. Ok, bueno, ahorita me describes otra. Pero bueno, sí, es un T2, es un corte axial como lo dijiste. Tiene, si se fijan, en T2, bueno, en cualquier secuencia la grasa les había dicho que brilla. Al lado, bueno, les decía, el quiste dermoide es de composición principalmente grasa. Entonces, ¿qué hacemos? Acá en la fotografía de al lado, en la imagen de al lado, hacemos una secuencia con supresión de grasa. Entonces, al suprimir la señal de la grasa, pues esto que está blanco pasa a ser negro, es decir, hipointenso. Entonces, es una de los tips que tenemos para identificar una lesión. Obviamente sospechándola y saber qué hacer, cómo jugar con las ponderaciones para así darnos una idea de nuestro diagnóstico. Aquí esta es una ubicación muy poco frecuente, pero bueno, puede pasar en cualquier parte de la órbita. El tratamiento pues obviamente es quitarlo, y como son lesiones encapsuladas, pues hay que retirarlo con todo y su cápsula, su pared. De aquí me lo voy a saltar porque es rarísimo. Doctora, y de aquí, perdón por interrumpirla, nada más en la resonancia magnética donde estaba describiendo, ¿ese es intraorbitario? ¿Cuál? ¿Este de aquí? Sí. Ok, este de aquí está en el espacio intraconal. No se encuentra, utilizó una palabra su compañero, no recuerdo cuál, pero no se encuentra dentro del nervio óptico. Posiblemente lo compromete, lo desplaza, pero su ubicación es intraconal. Ok, gracias. Sí, de hecho aquí se ve. Y sí está retroorbitario, obviamente. Entonces me voy a cambiar. Ok, ahora, el tumor, que de hecho no es frecuente, pero el tumor primario de nervio óptico más frecuente es el glioma del nervio óptico. Entonces, los gliomas del nervio óptico, su edad de presentación es entre la primera y la segunda década de vida. La mayoría, el 90%, van a ocurrir en los primeros 10 años, en la primera década, pero es entre la primera y la segunda década de vida. ¿Pueden ocurrir más grandes? Sí, pero es muy raro. Hay menos de 100 casos descritos de los gliomas que ocurren ya a una edad tardía. Entonces, la mayoría son benignos. Es rarísimo que haya un glioma maligno del nervio óptico. Pero aquí una cosa, no sé si, quiero pensar que ya, porque están en cuarto año, pero cualquier tumor en sistema nervioso central, así sea, tenga una histología benigna, es agresivo. Igual aquí, el nervio óptico forma parte del sistema nervioso, entonces tiene un comportamiento agresivo, o sea, tan agresivo que los pacientes se quedan ciegos. Entonces, algo que te deja ciego definitivamente no es benigno, aunque tenga la histopatología benigna. Entonces, hay como 73 casos descritos de gliomas malignos del nervio óptico. Pues obviamente la histología más frecuente es el glioblastoma multiforme o glioma grado 4 de la OMS, pero es muy raro eso, ni vamos a tocarlo. El que sí vamos a hablar es el benigno. Entonces,
50% de estos pacientes tienen neurofibromatosis tipo 1. Entonces, en todo glioma del nervio óptico hay que descartar neurofibromatosis tipo 1. El 75% a lo largo de la enfermedad van a desarrollar involucrado el quiasma óptico, pero al momento de la presentación 50% ya va a tener involucrado el quiasma óptico. ¿Y cuál es la importancia aquí? Que si involucra el quiasma óptico ya no es candidato a cirugía, es muy probable que ya no lo sea, y de hecho estrictamente no lo es, porque si tratamos de quitar de ese lado el tumor, que bueno, cuando involucra el quiasma ya no lo hacemos nosotros, lo hacen neurocirugía, ellos son los que deciden. Cuando aún no involucra el quiasma óptico, sí es de nosotros. Pero si ustedes quitan el tumor que está involucrando el quiasma, vamos a suponer, nació en el nervio derecho y ya está involucrando el quiasma, que es donde se cruzan las fibras, pues van a dejar ciego o con un déficit de campo visual al otro ojo. Entonces, esa es la importancia que cobra saber si está o no involucrando el quiasma óptico. Y la mayoría lo va a involucrar. Entonces, bueno, como ya les decía, es el tumor primario más frecuente del nervio óptico. Y fíjense la clínica, o sea, si nosotros sabemos que está involucrando el nervio óptico, ya podemos obtener muchos de los datos, de las manifestaciones que nos va a dar. Con esta fotografía se observa claramente una proptosis, es una proptosis axial. Axial quiere decir cuando el globo se desplaza hacia adelante exactamente. Cuando no es axial, es cuando se desplaza hacia abajo, hacia arriba o hacia los lados. Es una proptosis no axial. Entonces, cuando es axial, se desplaza hacia adelante. Aquí, como está involucrando el centro del ojo, el nervio óptico, el ojo va hacia adelante. Si el tumor nace en el nervio óptico, estos pacientes van a tener una mala visión, van a tener un defecto pupilar aferente y pueden tener obviamente manifestaciones neurológicas, como aquí se los pongo. Entonces, si hay un síndrome de hipertensión intracraneal, pues evidentemente van a tener cefalea, van a tener disminución de agudeza visual hasta no percibir la luz. Pueden tener edema o atrofia del nervio óptico. A ver, Anel, ¿está aquí? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. A ver, Anel, dime qué piensas del edema y la atrofia del nervio óptico. ¿Qué sucede primero y por qué? Yo creo que primero se genera el edema del nervio óptico. Ajá. Y luego ya la atrofia. O sea, porque pues el edema se produciría por la lesión como tal y la atrofia se produce por la falta como del uso de... ¿Por qué? Está afectando el nervio, pues no tiene como un buen uso, ¿no? Bueno, sí, algo así, no sé. Bueno, aquí la atrofia no sucede por una falta de uso, porque... Pues, bueno, o sea, pero como ya hay una afectación, o sea, no sé si como la falta de uso o por una isquemia o algo así, pero pues creo que primero va a generarse el edema y luego ya la atrofia. Sí, claro, o sea, primero va a suceder el edema del nervio óptico, como lo dijiste, pero la atrofia aquí no sucede por falta de uso, porque eso independientemente tú ves, quieras o no, si tu nervio óptico sirve. Aquí la atrofia sucede por la interrupción del flujo sanguíneo y del flujo axoplásmico. Entonces, se interrumpe y el nervio óptico comienza a atrofiarse. Entonces, cuando nosotros vemos a los pacientes, es más frecuente que los encontremos en una etapa de atrofia del nervio óptico. Lo que les decía, la proptosis, es raro que no encontremos proptosis, ¿entiendes? Y puede haber otros síntomas neurológicos. Les digo, si involucra el quiasma, pues obviamente ya vamos a tener alteraciones hormonales entonces aquí por ejemplo vemos esta fotografía, fíjense, aquí
aquí vemos una atrofia muy marcada del nervio óptico. Este signo de aquí de la tomografía, en esta tomografía que tenemos, se llama signo de la rodilla. Si se fijan, simula una rodilla doblada. ¿Por qué? Porque este tumor crece tanto, lo hace de una manera lenta, pero crece tanto que simula como si una rodilla se estuviera doblando, porque pues evidentemente el espacio orbitario no se puede aumentar, entonces se tiene que acoplar el nervio óptico al espacio que hay. Entonces aquí esto ya me lo voy a saltar, está por demás. Ahí tenemos una fotografía de una atrofia y un edema del disco óptico. El glioma puede tener muchos tipos de crecimiento. La fotografía de la rodilla doblada es algo bien clásico, característico, pero no quiere decir que sea lo que vamos a encontrar siempre. O sea, podemos encontrar cualquier tipo de lesión que involucre al nervio óptico. Aquí tenemos una resonancia magnética. Como en cualquier órgano, el estudio de elección es la resonancia magnética para ver tejidos blandos, nervio óptico, pero en órbita nos sirve siempre de entrada más una tomografía, aunque queramos evaluar tejidos blandos, porque necesitamos ver la relación con el hueso. Entonces, si pedimos la tomografía y ya vemos la lesión, si vemos que está involucrando el nervio óptico, sí vamos a terminar pidiendo resonancia. Pero nosotros de entrada necesitamos saber las relaciones óseas, porque hay tumores como el meningioma, que ahorita vamos a ver, que causan una reacción ósea adyacente, y ustedes saben que el hueso no lo puede ver la resonancia. Entonces, de entrada, el primer estudio siempre es la tomografía. Por ejemplo, vemos un glioma del nervio óptico y vemos cómo se está extendiendo ya aquí hasta el quiasma óptico. En este momento ya deja de ser quirúrgico. Si le quitamos esto, vamos a afectar el otro nervio, entonces la persona se va a quedar ciega. Este es uno de los casos descritos en la bibliografía, un caso rarísimo, un glioblastoma multiforme. Pero bueno, esta presentación como la tenía porque ya había dado este tema, por eso es que viene así, pero ustedes solamente les estoy dando los puntos importantes. Entonces el tratamiento se divide por etapas. ¿Está afectando solamente al nervio óptico? ¿Está afectando al quiasma? ¿O ya se está extendiendo más allá del quiasma? Entonces, cuando nosotros tenemos lugar los oftalmólogos es cuando se limita al nervio óptico. ¿Y de qué va a depender nuestra decisión? Para empezar, es un tumor de crecimiento lento. Entonces, lo más probable es que, y en reglas generales lo que se hace es, detectamos que hay un tumor que está afectando al nervio óptico, no podemos hacer biopsia, evidentemente. El nervio óptico no se puede biopsiar, y si se intenta biopsiar, está el gran riesgo de que dejemos ciego a esa persona por esa biopsia, y que además la biopsia, si nos queremos traer tantito de la muestra tumoral, que la biopsia únicamente agarremos tejido meningio adyacente, porque el glioma causa el histopatológico nos confundiría aún más el resultado, o sea, si nos reportaran, por ejemplo, un meningioma, o sea, porque no tomamos el lugar correcto. La diferencia entre el meningioma y el glioma nervio óptico se parecen mucho, por imagen se parecen mucho, ahorita lo van a ver. La gran diferencia es que el meningioma del nervio óptico crece por fuera del nervio óptico, crece de las meninges. El glioma crece por dentro del nervio óptico. Entonces, eso por imagen, claro. Entonces, a estos tumores, ¿qué les vamos a hacer? Pues que los vamos a observar, los vamos a vigilar. 90% van a ser susceptibles a vigilancia. Entonces, cuando se encuentran confinados al nervio óptico, les digo, cita cada 3-4 meses, se le repite estudio de imagen, o antes, si hay datos clínicos que nos indiquen progresión, pero en general lo vamos a dejar a observación, y más aún si tiene agudeza visual, si tiene buena función visual. O sea, ahí ni tocarlos, porque
tienen una estabilidad, un crecimiento lento por años. Luego, ¿qué pasa cuando se extienden al quiasma óptico? Aquí, pues ya tanto la mortalidad como la morbilidad aumentan, pero aquí ya se sale de tratamiento quirúrgico. Es muy difícil decidir el momento correcto de cuándo quitar, cuándo resecar el tumor, pero en general un tumor que está confinado al nervio óptico y que es un ojo ya completamente ciego, pues sí se quita. Porque ¿para qué quieres dejar un ojo ciego y un tumor sabiendo que va a crecer, aunque se encuentre confinado al nervio óptico nada más? Ya sabes que va a crecer, está ciego, quítalo. O si la persona tiene ¿cómo se dice? Está desfigurada, pues, por su proptosis, la persona lo quiere porque estéticamente se ve mal, se ve inaceptable, también es una indicación para quitarse. Es difícil decidirlo, pero en reglas generales así es. Ya cuando se extiende el quiasma óptico se escapa de tratamiento quirúrgico. Entonces lo que se hace es dependiendo de la edad. Tiene menos de 10 años y el tumor está teniendo progresión, aunque aquí en general ya se les da quimioterapia si tiene menos de 10 años. Si tiene más de 10 años se les da radioterapia. ¿Por qué a las personas menores de 10 años se trata de evitar la radioterapia? Porque los niños tienen mucha susceptibilidad a desarrollar segundas neoplasias si se les administra radioterapia como en cualquier otro tumor. Por eso es que se trata de evitar antes de los 10 años. ¿Y qué pasa cuando se extiende más allá del nervio óptico? Pues aquí ya no importa la edad. Aquí hay que dar, más allá del quiasma óptico, perdón, aquí hay que dar quimio y radioterapia combinado. Siempre se debe tratar y la mortalidad es evidentemente muy alta. Entonces, por eso les digo, o sea, de benigno, este tumor no tiene nada. Aparte de que los deja ciegos, sí hay un porcentaje que se mueren, o sea, por la extensión intracraneal, claro. Entonces, esos son algunos de los quimioterapéuticos que se utilizan. No es necesario que para estos fines se los conozcan, simplemente saber que hay tratamiento quirúrgico, que hay tratamiento por quimioterapia y que se puede dar radioterapia. Entonces, de aquí me lo voy a saltar, es muy poco frecuente. Y el otro que cobra importancia es el meningioma. A ver, David. A ver, ¿qué nos puedes decir de los meningiomas del nervio óptico? Ay, no, eres Diego, perdón. ¿Quiere que la participe otra vez o va a escoger algo más? Ok, a ver, ¿qué leíste de los meningiomas del nervio óptico? Bueno, como lo dice su nombre, es porque se origina en las capas del nervio óptico, por eso se llama meningioma. Y bueno, que es más frecuente en mujeres de mediana edad, pues su histología varía. Tenemos dos modalidades, una meningotelial y uno pneumatoso. El paciente generalmente tiene afectación unilateral de su cabeza visual. Generalmente toma, digamos, que nos orienta el diagnóstico es por un oscurecimiento visual, así lo leí. Y pues, ¿qué más? El paciente puede presentar, pues, como te digo, la pérdida visual, la atrofia óptica y leí que puede presentar la lesión óptica. Ay, no manches, se te escuchó súper cortado. No sé si es tu internet o el mío. Hace que es mi internet, doctora. Ok. Bueno, pues ya no. Es que se escucha súper cortado, la verdad. No te entendí. Esta vez no. Pero bueno, el meningioma es el segundo tumor más frecuente primario del nervio óptico. Segundo más frecuente primario. Lo más frecuente es que crezcan intraorbitariamente del ala del menor del esfenoides y se extiendan dentro de la órbita. Pero cuando son, eso es lo más frecuente, eso el 90% sucede así. Pero hablando de los primarios propiamente, pues crecen dentro de la órbita, dentro de la porción orbitaria del nervio óptico. Y aquí lo importante, pues sí, que es un tumor más frecuente en mujeres de la cuarta década. Esa es
típica de presentación. Entonces, la misma clínica que vimos en los gliomas va a ser para estos. Van a tener proptosis, van a tener alteraciones de la visión, van a tener discromatopsia, van a tener defecto pupilar aferente. Es la misma, porque los dos pues están confinados al mismo lugar. No crecen de donde mismo, pero están confinados al mismo lugar. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la clásica paciente, ¿no? Una mujer de edad media y que cuando se me olvidó cómo se llama esa posición de cúbito supino, creo, no me acuerdo, cómo se evidencia la proptosis del lado derecho. O sea, les decía, hay que medirlo por medio de exoftalmometría, desde el reborde orbitario lateral hasta la parte más anterior de la córnea o más externa de la córnea. Entonces ahí evidenciamos, aquí en esta fotografía pues se ve muy claro que esta paciente pues tiene proptosis. Y entonces los meningiomas clásicamente, no es frecuente, pero clásicamente causan una reacción ósea adyacente. Entonces, como aquí se ve en esta TAC para tejidos blandos. Entonces, esto es clásico del meningioma. Y esta es una resonancia de la misma paciente, y puedes ver que esta parte que se ve hipodensa, porque la resonancia no capta la señal del hueso, corresponde a esta hiperostosis reactiva de la tomografía. Aquí tenemos, a ver, Neptali, descríbeme esa TAC. Bueno, es una tomografía axial, donde en el ojo izquierdo, bueno, en el nervio óptico del ojo izquierdo se puede observar una Oye, antes, es una tomografía simple o contrastada. Aquí sí se ve muy claro, por eso te pregunto. Es contrastada. Sí, ¿dónde está el contraste? Bueno, yo lo veo se supone que dentro de los lóbulos, por donde se supone que atraviesa el líquido cefalorraquídeo. ¿No lo puedes señalar? A ver, déjenme ver. Voy. A veces no se ve, entonces no se los pregunto, pero aquí sí se ve, entonces por eso. Bueno, según yo es esta parte de aquí. Ay, pero no está señalando. Ay, perdón. Sí, es eso. ¿Eso? Sí. Ok. Bueno, entonces, bueno, ahí se podría ver el contraste y se puede observar esta estructura que sería el nervio óptico, que hay una... ¿cómo se llama? O sea, o se puede observar un poco más radio... ¿cómo se llama? Hiperdenso. Intenso. Perdón, denso, hiperdenso. Ajá. Ya, no sé si me falté algo. ¿Cómo? No sé qué más me falta. Ok. Bueno, ahí donde señalaste es la lesión. Lo que ven hiperdenso, eso corresponde a una reacción ósea adyacente al tumor, eso que está señalando. Entonces, si se fijan, el tumor está creciendo hacia los lados, o sea, es decir, el centro del nervio óptico está respetado. ¿Por qué? Porque el meningioma crece de las meninges, de las vellosidades aracnoideas, entonces va a crecer hacia afuera. Esta imagen está muy de libro, en la vida real es difícil encontrar una imagen así. Pero pues para estos fines, ustedes lo deben de saber, el meningioma crece hacia afuera y entonces forma un signo típico del meningioma que lo podemos observar tanto en TAC como en resonancia. Se llama en vías del tren. Es un signo es un signo que les gustan hacer en el ENAR. ¿Por qué? Pues porque el nervio óptico está respetado, entonces el tumor, como crece hacia afuera, forma esa imagen como de doble vía. Por eso es que se forma esa imagen. Entonces, y si se fijan, está en el espacio intraconal, pues del nervio óptico, ¿no? Y aquí, por ejemplo, perdón, o sea, ¿sí? Es como la vía. ¿Cómo? ¿El nervio es como la vía del tren? Sí, o sea, las
paredes del nervio son, o sea, es lo que forma, como el nervio está respetado, su parénquima propiamente es lo que hace que se forme esa imagen, porque alrededor del nervio están las vainas, entonces como el meningioma crece hacia forma esa imagen, no sé si me da a entender, y no sé si la encuentro en forma aparte. Sí, ya me acuerdo, gracias. Sí, por nada. Aquí, por ejemplo, tenemos una resonancia, entonces, Monse. Sí, doctora. ¿Puedes describir la primera imagen, por favor? Sí, pues tenemos para empezar una resonancia. Ajá. Es un corte sagital. Ajá. El nervio óptico está como, no sé si desplazado o se ve hipointenso. Aquí tienes un corte sagital, entonces la forma del nervio óptico está conservada. Okay. Y sería difícil decidir aquí si está desplazado, pero aquí podemos valorar la forma y sigue teniendo como su forma de S, entonces está conservado todavía, pero sí hay algo ahí. ¿Una masa? Sí, pero y más que una masa, fíjate las paredes del nervio óptico cómo están. O sea, esta de aquí está más gruesa que esta de aquí abajo. O sea, están engrosadas, sus meninges están engrosadas. Entonces, esta imagen de aquí, no sé quién preguntó ahorita, es lo que forma en vías del tren o en doble vía. O sea, el centro está respetado y como el tumor crece hacia afuera, forma esta imagen de vías del tren. Se puede ver tanto en TAC como en resonancia. Aquí, evidentemente, aquí no es por una hiperostosis, porque aquí en resonancia no podemos ver el hueso. Aquí es por una captación de contraste. Los tumores, ustedes saben que la mayoría capta contraste. Estos tumores captan, entonces por eso es que forma esta imagen. Esto me lo voy a saltar. Tiene muchas formas de crecimiento y realmente no son prácticas. No es práctico saberse esto porque en la vida real nos podemos encontrar cualquier forma y ojalá nos encontráramos una imagen de vías del tren, pero vean, es menos del 30%. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Alguien va a hablar? Ok. ¿Cuál es el tratamiento? Pues lo mismo que para el glioma, radioterapia, quimioterapia y quirúrgico. Es lo mismo y la mayoría se deja observación. La mayoría. Entonces, este de aquí me lo voy a saltar. Es raro. El otro importante, no vamos a alcanzar a verlo ya. El último que vamos a ver es el rhabdomyosarcoma, porque es el tumor orbitario más frecuente maligno en niños. El más frecuente maligno en niños en órbita es el rhabdomyosarcoma. Hay muchos tipos histológicos. A ver, Sofía, dime los tipos histológicos de rhabdomyosarcoma. ¿No? Sofía nos acaba de decir que está batallando con su internet. A ver, Daniel, cualquiera de los dos. Pues hay un rhabdomyosarcoma embrionario, el otro es alveolar, y los dos era el pleomorfo y botrioide, si no me equivoco. Sí, así es. ¿Cuál es el más frecuente? El embrionario. Y también es el que se asocia a mejor pronóstico. Sí, el más frecuente y el de mejor pronóstico, el embrionario. Pues ya se los dijo. Esos son los que vienen en el manual de la Academia Americana de Oftalmología. También hay otro que se llama el anaplásico. Pero bueno, los que se tienen que saber son exactamente los que dijo. Entonces,
El tumor, el de tipo histológico pleomorfo, ese se asocia a gente ya de mayor edad, porque clásicamente estos tumores se presentan entre los 7 y los 8 años de vida. Y algo bien importante y característico de estos tumores, dos cosas, que tienen un crecimiento muy acelerado, muy rápido, o sea, en 15 días, si no se atienden, estos niños van a estar con el ojo afuera, literalmente están con el ojo afuera. No les voy a poner unas fotos reales, que de acá de la UMAE. Y porque si se confunden y se tratan, muchas veces se tratan como conjuntivitis, como celulitis orbitarias, se les meten antibióticos, al tercer día no responde, o sea, no está respondiendo antibiótico, ya le metiste intravenoso, no responde, no va por ahí, hay que buscarle, hay que pedirle un estudio de imagen, que de entrada ya se tuvo que haber pedido, pero hay que buscarle por otro lado. Entonces, porque estos tumores crecen en 15 días, así literal, en 15 días ya tienen un crecimiento muy, muy exponencial. La otra es que el 11% tiene un antecedente de trauma. Entonces, hay un tumor, no recuerdo cuál, era un tumor también, sucede en gente joven, en el testículo, en los epididimos, por allá, ese lugar. Y ese tumor recuerdo que tiene el antecedente de un golpe en los testículos, no recuerdo qué tipo es. Este tumor, el rhabdomiosarcoma, también tiene el antecedente de trauma. Entonces, el paciente puede llegar porque le golpearon en la cara y nosotros pensar que esa bola, y el paciente fue por eso, porque le golpearon el ojo, le golpearon esa zona. Y pues obviamente tiene el antecedente de trauma, nosotros vamos a pensar que es por el trauma. Entonces, tenerlo presente, porque estos tumores igual tienen este antecedente y se puede confundir. Y la mayoría crecen del ángulo aquí comienzan a crecer. Entonces, la verdad es que la clínica es bastante característica, el estudio de imagen más. Voy a poner esto de aquí, o sea, vean la gran masa que está involucrando el espacio intra y extraconal y está desplazando por completo el ojo. Y aquí otra cosa importante, los tumores malignos tienden a desplazar el globo ocular. O sea, no es un dato de a fuerzas, pero lo tienden a hacer. Son muy pocos los que se acoplan a las estructuras adyacentes. Entonces, y pues obviamente realza mucho con contraste. Aquí esta de aquí ya es post-contraste. Fíjense, esto de aquí ya es post-contraste. Y vean cómo la intensidad con la que realza el tumor y que además no tiene una forma, no está delimitado, involucra todas las estructuras. Vean esto, o sea, así como esta imagen nos llegó a nosotros un niño. Entonces, la intensidad con la que realza, ya cuando uno ve esto, y hasta dónde está afectando, hasta el ápex orbitario. O sea, esto ya tiene un mal pronóstico. Otra de las cosas importantes que les iba a decir, también, para que se lo quede. Ay, se me fue. Bueno, ahorita me acuerdo, porque no me acuerdo qué les iba a decir, pero hay algo importante. Ah, sí, ya me acordé. Estos tumores crecen de las células mesenquimales pluripotenciales, pero por el nombre no se vayan a confundir, no crecen del músculo. Estos tumores pueden crecer de cualquier parte de la órbita, pero no crecen del músculo. O sea, son células mesenquimales pluripotenciales en cualquier parte de la órbita. Entonces, aquí, o sea, vean todo esto. Entonces, esta imagen es muy característica del rhabdomiosarcoma. Y esto ya no se los voy a explicar porque ya es más a fondo, no tiene tanto caso, pero el tratamiento actualmente es quimio y radioterapia. Actualmente, aunque así lo digan sus libros, actualmente ya no se realiza exenteración. La exenteración se deja para casos muy, muy reservados, y donde pudiera haber algún pronóstico de vida, pero son muy pocos los casos, porque responden a la radioterapia y a la quimio, no tienen un buen pronóstico por el estadio tan avanzado en el que nos llegan a nosotros. Estas tasas, por ejemplo, del 70% de supervivencia, pues son tasas de Estados Unidos. Nosotros es bastante más baja la supervivencia, por eso, por el estadio.
Y la exenteración es un tratamiento muy agresivo, quitas media cara, es quitar todo el lobo ocular, toda la órbita, entonces dejar a un niño así es un crimen, no puede hacer uno eso, entonces, y además, o sea, si con eso se curara, pues órale, pero no va a pasar porque ya no llegan en estadios muy avanzados, entonces actualmente el enfoque va a quimioterapia y radioterapia, no nada más aquí, o sea, en todo el mundo ese es el enfoque. Y pues obviamente agarrarlos en estadios tempranos. Y ahí lo vamos a dejar, mañana vamos a seguir viendo, porque tienen su clase y ya no les dejé casi descansar. ¿Tienen alguna duda? Sí. Doctor, ¿qué veríamos mañana? Ajá. Iríamos viendo tumores, ¿verdad? ¿Mandé? ¿Vamos a seguir viendo tumores? Sí, nos faltan linfomas, linfomas son los más frecuentes y nos faltan ver retinoblastoma, otros tumores.